Buen día, soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR, y les saludo en este viernes 15 de marzo del 2024. Hoy vamos a estudiar 1 Corintios 6 y versículos 1 al 6. Sabiduría para discernir los conflictos. En el capítulo 5, Pablo nos explicó qué hacer con una inmoralidad pública en la congregación. En este capítulo 6, Pablo se ocupa de cómo la congregación debiera actuar cuando se presenten problemas de menor importancia entre los creyentes. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios, 1 Corintios 6, versículos 1 al 6. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo aquí emplea palabras fuertes. El llevar las desavenencias ante paganos era un insulto para Dios y para la misma iglesia. Es un insulto para Dios y para la misma iglesia. Pablo emplea dos vocablos, injustos y santos. Los injustos obviamente denotan a los no cristianos, y los santos son los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que han sido separados, han sido diferenciados de los incrédulos por medio de su fe en el sacrificio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en su muerte en la cruz. Dice el versículo 2 y 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si al mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo aborda su concepto escatológico del papel del verdadero cristiano, del creyente en el juicio final. En este caso, Pablo dice que ya que los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes verdaderos, tenían el derecho y el deber de juzgar al final de los tiempos, ciertamente tienen la destreza para resolver sus propios problemas pequeños dentro de la iglesia ahora. Se hacía totalmente innecesario que llevaran sus demandas a las cortes paganas. En el juicio final, en los fines de los tiempos, tanto los hombres como los ángeles serán juzgados, los ángeles caídos. Para Pablo, había ángeles buenos tanto como malos. Pablo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, en el 7. Pablo resume su argumento al afirmar que si la autoridad judicial escatológica de los santos abarcan aún a los ángeles, no debían rehuir de su responsabilidad en el presente. Dice el versículo 4, dice el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí Pablo continúa con el tema de los pleitos entre cristianos y sus oficiales judiciales en perspectiva.
entre pleitos entre hermanos. Reconocía que de hecho ya había pleitos entre los hermanos creyentes que habían sido llevados ante las cortes paganas. Ahora pone algunas sugerencias respecto a casos futuros. Si se dan estos pleitos, ¿a quién van a buscar para mediar en estos casos? ¿Van a buscar a los que no tienen injerencia en los asuntos de la iglesia? Es decir, van a poner a los de afuera para que juzguen sobre casos que deben ser resueltos por la misma iglesia. Es claro que en este contexto los de poca estima se refieren a los jueces paganos. Dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo habla de la vergüenza que deberían de sentir los corintios por no resolver los problemas internos dentro de la misma congregación. Según Pablo, la vergüenza de los corintios debe ser doble, ya que no tan solo llevan sus problemas ante las autoridades civiles paganas, sino que también confiesan al hacerlo que no hay sabio entre su misma congregación cristiana. Para los corintios que valoraban tanto la sabiduría, esta frase de Pablo sería un reto muy grande. Ahora Pablo no estaba pensando en formar dentro de la iglesia un sistema de cortes eclesiásticas, no, sino que los corintios reaccionaran para que actuaran con sensatez. En las iglesias hoy hay muchos hermanos que chismean, que hacen cosas y uno empieza a juzgar, empieza a hablar. Debemos de tener cuidado. Dice el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Dos palabras aquí se destacan, hermanos e incrédulos. Para Pablo aún es incongruente e improcedente que los corintios llevaran sus desavenencias ante personas que no conocen a Cristo, hombres y mujeres que sienten profundamente una relación dentro de la familia de Dios, no deben acudir a personas ajenas a esta familia para servir de árbitro. De modo que hermano e incrédulos cobran un fuerte sentido de contraste, especialmente cuando se trata de una interrelación tan profunda que se tiene dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Es imposible que un incrédulo esté facultado para arbitrar entre personas con una relación espiritual de esta naturaleza. La sociedad ha fijado un sistema legal por medio del cual los desacuerdos puedan ser resueltos en cortes. Pero los litigios entre cristianos no debieran ser juzgados en las cortes seculares. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo y la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios? Con todo lo que se nos ha dado como creyentes y el poder que poseemos en el futuro para juzgar al mundo y a los ángeles, debiéramos solucionar nuestras diferencias entre nosotros. ¿Por qué Pablo dijo que los cristianos no debieran llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo? Primero, si el juez y el jurado no son cristianos, manifestarán insensibilidad a los valores cristianos. 2. Si el juez y el jurado no son cristianos, manifestarán insensibilidad a los valores cristianos. 3. La razón por la que se va a la corte es con frecuencia la venganza, lo que no debiera ser el motivo de un cristiano. 4. Los pleitos dan una mala imagen a la iglesia, motivando que los incrédulos pongan su atención en sus problemas antes que en su propósito. Por eso es importante, mis amados hermanos, amigos, que oremos y pidamos sabiduría a Dios para actuar
cuando sea necesario. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que así sea en nuestras vidas. Resolvamos los problemas internamente si los llega a ver en nuestra iglesia. Si llega a ver a alguien que no está de acuerdo y empieza a chismear, paremos todo para no llegar a estos niveles. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar. Buen día, Padre, Señor, por que eres generoso y nos permites despertar y nos das otro día más de vida a todos nosotros y nos permites escudriñar tu palabra para que crezcamos y bendecirnos a través de ella. Te doy gracias por estas enseñanzas que nos das a través de las cartas de Pablo, en este caso Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, donde nos hablas de las cosas que suceden en todas las iglesias en todo el mundo, cuando hay desacuerdos, hay desavenencias, cuando hay pleitos. Gracias porque tú nos enseñas cómo resolverlos, porque nos muestras la forma en que tú anhelas que lo hagamos para que no vaya más allá de la iglesia, porque en la iglesia hay sabiduría para resolver todos los problemas. Ayúdanos a nosotros que cuando llegue a suceder algo de esto, seamos sabios y podamos, Señor, frenar todas las cosas para que haya acuerdo y siga la coinonía, siga la armonía en tu iglesia. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Buen día a todos ustedes. Pati, buenos días. Pau, David, buenos días. Mónica, buenos días. Ale Ortiz, buenos días. Lupita, buenos días. Fer, buenos días. Rubí, buenos días también. Dios te bendiga. Hermana Marichuy, buenos días. Aquí más tengo. A Moni ya la saludé. Y todos ustedes que se conectan después tengan un excelente día. Dios les bendiga ricamente. Gracias por sus saludos y sus palabras. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo en el culto presencial en la iglesia a las 10 y continuamos el lunes con esta carta de Pablo a los Corintios. Un excelente día. Dios les bendiga.